Padre Celestial, Señor, te damos las gracias por este buen momento, Señor. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que ahora tenemos de presentar tu palabra de una manera, rogamos, Señor, clara, una manera comprensible, de una forma transformadora. Señor, esta verdad que hoy conocemos, que estamos aprendiendo también a vivir, que sea permanente, Señor, en nuestra forma de ser, iglesia y cuerpo. Te damos las gracias, Señor, porque tu propósito es bueno, porque tú has comenzado una buena obra que perfeccionarás o perfeccionarás hasta el día de tu venida, que ya está a las puertas, Señor. Damos gracias por ese momento glorioso que muchos anhelamos. Y los que aún no anhelan, Señor, sean despertados para que todos unánimes, como un cuerpo vivo y creciente, lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, muy bueno, hermano. Vamos a ver. Regálenme en medio segundo aquí mientras cerramos esa oración. Muy bien, hermanos. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Venimos conociendo en un proceso, un camino que comenzamos en Mateo capítulo 5, continuamos en Mateo capítulo 18, pasamos a Romanos capítulo 12, que tiene textos muy similares a lo que vamos a ver hoy, pero que vamos a usar también como una forma de seguir el hilo, conociendo aquellas partes de la escritura que nos van a mostrar que la iglesia es, el pueblo de Dios es un cuerpo, hermano. Y como cuerpo tenemos una responsabilidad, no delante del hombre, no delante de la denominación, por decir así, no delante de nada que tenga un factor humano. Esto que estamos hablando, mis amados hermanos, tiene un fondo, un origen divino. O sea, quiero que entiendan, mis amados, que quien está aquí hablando a través de la palabra es el Señor. Nosotros solo somos instrumentos para tratar de entender su palabra y vivir su palabra. Entonces, por lo tanto, mis amados hermanos, debemos tener en cuenta estas verdades para poderlas vivir. Es nuestra responsabilidad, digámoslo así, sí o sí, vivirlas, porque ya no somos ignorantes de su voluntad y por tanto tenemos ya esa carga delante del Señor, porque a Dios daremos cuenta. Seguimos en Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5, vimos algunas características de la iglesia como un cuerpo. Estas características se van a repetir, digámoslo así, o tienen que ver con 1 Corintios capítulo 12. Y yo les dejé una tarea, ¿no? ¿De acuerdo? ¿A quién le preguntaría la tarea en esta noche? Porque la tarea fue leer 1 Corintios capítulo 12. Todo el contexto de 1 Corintios capítulo 12 es más profundo en el texto o en el tema que estamos viendo. Y realmente cuando lleguemos allá vamos a ir más al fondo, de entender un poco más a la iglesia como un cuerpo en el uso de los dones. Es lo que habla 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 hasta el 31. Mejor dicho, es todo el capítulo. Porque la iglesia de los Corintios, una iglesia disfuncional e inmadura, niños carnales, conflictivos, problemáticos. Bueno, vean ustedes la imagen más oscura de un creyente estaba en la iglesia de los Corintios. Sin embargo, el apóstol Pablo les dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales, porque el tema que va a tratar de los dones tiene que ver en todo el capítulo 12 de 1 Corintios. Y en 1 Corintios capítulo 12, versículos 2 y 13, habla de un tema que ya vimos en el primer inicio del tema de asuntos de la iglesia local, que tiene que ver con la membresía. El Espíritu Santo le ha incluido a usted milagrosamente, como dice 1 Corintios capítulo 12, 2 al 13, dice, porque ahí se repite o se ve la palabra cuerpo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Dice el verso 13, porque por un solo espíritu, o sea, el origen viene de Dios, por un solo espíritu, el espíritu de Dios, ahí está en mayúscula. Cuando está en minúscula es otro espíritu. El apóstol Juan advertía, prueben a todo espíritu
Pero este espíritu que nosotros tenemos con mayúscula es Dios mismo que actúa en nosotros. Y actúa en nosotros, amados hermanos, de manera individual, y eso se va a ver de manera corporativa. Eso está perfectamente sincronizado o en armonía, debe estar en armonía. Lo que yo vivo de manera personal se debe vivir también de manera colectiva o como iglesia, ¿no? Y a la inversa también, el efecto de la iglesia en mi vida, la comunión, la oración, el servicio, todo lo que conlleva el ser hermanos, ¿no? El ser, tener la confraternidad como hermanos y ser una familia y crecer como templo, como dice en Efesios capítulo 3, se va a ver en nuestras vidas también. O sea, hay un efecto perfectamente armónico en eso. Y dice que en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. La palabra bautizados es la misma que está en Romanos capítulo 6, en el ejemplo que da el apóstol Pablo cuando compara el bautismo y lo asemeja a la identificación a la muerte de Cristo. Y el Espíritu Santo nos ha sumergido, nos ha bautizado, nos ha hecho miembros, hermanos, de un cuerpo. ¿Cómo se llama ese cuerpo? La iglesia. ¿La iglesia tiene nombre? No, no tiene nombre. La iglesia no es la presbiteriana, por decir un nombre, no es una iglesia bautista, no es una iglesia de los hermanos como somos nosotros, sino es la iglesia del Señor. Pero esa iglesia del Señor se debe ver o se ve de manera visible. La iglesia universal no se ve en cierta forma, pero la iglesia local, nosotros nos vemos de forma visible en una iglesia local. Y esa sí tiene nombre, la iglesia del Señor reunida en el barrio Santa María. Lo ideal, ¿no? Que el Señor era que hubiera una iglesia por ciudad, es lo más, porque no debe haber separación en denominación o nombres entre los hermanos, somos uno en Cristo. No debe haber aquí bautistas, presbiterianos o metodistas o anglicanos, que andamos en la verdad del Señor con la escritura, pero no deberían, esos son diferentes formas de entender conceptos e ideas de los hombres que estudiaron la palabra y se inclinaron a creer esas verdades, como son los bautistas, los presbiterianos, los metodistas, los anglicanos, los cuadrangulares, etcétera. Pero lo ideal es que haya una iglesia por ciudad. Cuando estemos en la presencia del Señor, seremos una iglesia. Ya no habrá hermanos acá y bautistas de otra, entre comillas, denominación. Por eso nosotros como congregación nos cuidamos, tratamos de que no somos denominación, no por ser despectivos con los hermanos que están en una comunión diferente, llamémoslo así, sino porque no queremos ser inclinados o catalogados de un grupo del otro. No lo somos, somos de Cristo. Porque dice el verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos, o sea, todos los que han creído, bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto tiene que ver con la membresía. Cuando usted se hace miembro de una iglesia, adquiere una responsabilidad para con Dios. Hermanos, al bautizarse, usted se identifica con la fe, pero también se identifica en la iglesia local donde es bautizado y se compromete, ¿verdad? Eso está en varios textos de la escritura, a vivir la vida de iglesia en ese cuerpo local. O sea, por eso los creyentes no son islas. Los cristianos no son llamados a vivir independientes. Fuera del cuerpo mueren. Saquen ustedes una célula de mi cuerpo, una pequeña parte de mi cuerpo, y pónganla ya en ese lado, a menos que esté en un cultivo, en un laboratorio, que es lo que la ciencia hace, y la pueden mantener viva. Pero una célula fuera del cuerpo muere. Un miembro nuestro fuera del cuerpo, si yo me arranco esta orejita por cualquier circunstancia, ¿no? Y la pongo sobre la mesa, a los pocos días se daña, se pudre, se muere, no tiene vida, no hay sangre irrigando en ella. Y así con diferentes partes de nuestro cuerpo. Por eso los creyentes verdaderos, ya hablamos con Francisco de ese tema de alguito, los creyentes verdaderos, hermanos, están en la iglesia. Los verdaderos creyentes del Señor permanecen en la comunión del Señor. Los verdaderos salvos, eso llama la perseverancia del creyente. Y Juan lo habló en el capítulo 2 de Primera de Juan, ¿no? Es fácil. Y eso no debe causarnos pena mencionarlo, dolor sí, obviamente, pero solamente el que se salva el que ha permanecido en cierta forma. La salvación se ve en aquellos que se mantienen firmes en crecer en la fe. Por eso dice, creced en 1 Pedro capítulo
en Corintios, perdón, 1 Corintios capítulo 15 dice, creciendo en la obra del Señor siempre, porque el Señor quiere que nos involucremos de manera personal y directa, de manera personal, en el crecimiento del cuerpo llamado la iglesia. Eso es bíblico, es una verdad que muy pocos han entendido hasta ahora, y los que lo han entendido de alguna manera fuera del contexto bíblico han creado un desorden completo. Nosotros queremos ser muy directos con la palabra y realmente entender que el Dios, Señor, según 1 Corintios, nos ha introducido en un cuerpo. Ahora, hermanos, yo esa responsabilidad, yo ya la entiendo, la estoy conociendo cada vez más, ya lo veo así. No puedo evitar, Carlos, pensar, yo no puedo cambiar mi mente ya en ese aspecto porque estoy plenamente convencido por la Escritura lo que significa para mí estar aquí en el cuerpo local de Santa María. Yo ruego al Señor que cada uno de ustedes, mis amados hermanos, lleguen a su manera y en su proceso. Por eso Pablo decía en Efesios que él rogaba para que fueran los creyentes llenos de toda sabiduría, de todo conocimiento, ¿verdad? Para que tuvieran revelación en el conocimiento de ellos, de los de Éfeso, así como los de Santa María. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Y a continuación, más adelantico, él empieza a hablar en el verso capítulo 1, versículo 22 y 23 de la iglesia como un cuerpo. O sea, Pablo quiere que entendamos esa gran verdad que hasta el día de hoy no conocemos. Muchos crecimos sin conocer esta verdad. Yo viví 20 años prácticamente sin entender esta verdad porque nadie me la enseñó. Solo cuando llevando el proceso de educación en la congregación y por otros factores que hemos visto a través de nuestra vida cristiana, pudimos empezar a entender esta verdad que está aquí en la escritura. La iglesia es un pueblo. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 12, que estamos ahí, leímos 12, versos 12 y 13, pero les dejé una tarea. Y bueno, hoy estamos aquí, hay un buen grupo acá, gracias al Señor, y damos la gloria al Señor por eso. Y también hay un grupo allá de los que están reunidos en Zoom también. Pero yo quisiera preguntar, hermanos amados, ¿estudiaron ustedes la escritura para tratar de entender las preguntas que les dejé o la tarea que los quise motivar? Hermanos, miren, yo estoy acá como maestro. Para mí es un gusto hacerlo, ni más faltaba, no es una carga. Próximamente ya de pronto, pues no porque vaya a ser norma, pero vamos a ir rotando y vamos a ir, Francisco seguramente les va a traer en algún momento próximo, ya él dijo que sí, del mismo estudio, siguiendo este orden, obviamente, porque no vamos a tirarle a los pacos, a decir sin orden, pero siguiendo el orden de la enseñanza, él va a traer una enseñanza que valga la redundancia sobre este tema. Pero para eso, hermanos, hay que estudiar la escritura, hermanos. La Biblia no se aprende solamente teniendo un devocional de 5 minutos. La Biblia no se aprende leyendo el verso como algunos tienen un verso, leen el verso del día. No, hermano, la Biblia y conociendo la palabra de Dios conocemos al Señor y conocemos sus propósitos. Hay que involucrarnos en ella, meternos en ella, estar inmersos en ella. Por eso les dejé una tarea con todo el amor y no quiero hacer quedar mal a nadie, pero sí estudiaron la escritura. Alguno puede alzar la mano y decir, yo estudié el texto era 1 Corintios 12, 1 al 31. Y aquí hay 7 características de la iglesia como un cuerpo. A ver, ¿me pueden ayudar algunos? Pude encontrar una. La primera está, yo la mencioné, por ejemplo, en el verso 14. Pueden usar su misma palabra, sus mismas palabras, ¿no? Estas son las que yo coloqué acá, por decir así, como más o menos viendo una idea de lo que miré en las concordancias o miré en los comentarios. Y viendo esto, aprendí. Bueno, la iglesia que vamos a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4. Versículo 14, perdón. 12, 14. Pues comienza desde el 14 en adelante, pero era para que leyeran todo el contexto. 1 Corintios 12, 14. La iglesia es que, hermanos, cuando dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Qué significa eso? Que la iglesia es que, alguien que me puede decir rápidamente para que el tiempo nos rinda, rápidamente, diversas, ¿qué? Bien, Miguel, diversas, ¿qué? Personas, ¿verdad? Por eso dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. O sea, cuando dice muchos, estoy hablando de los que están aquí presentes, más los que nos acompañan también en Zoom. Somos parte de
la iglesia, hermanos amados. Y por lo tanto, formamos, o sea, somos una pluralidad. Esa fue la primera que yo usé. Pluralidad, podemos usar otra palabra parecida a pluralidad, más de uno, ¿no? Somos diferentes, diferentes caracteres, diferentes personalidades, diferentes grados de madurez, mis amados hermanos. Y todo esto se ve reflejado en la iglesia como un cuerpo, ¿cierto? Muy bien. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 14. Entonces la iglesia del Señor no es solamente, por ejemplo, un predicador o un buen predicador o un mal predicador. Por eso el púlpito no se le entrega a cualquier neófito. Y yo lo hago por responsabilidad, pero también porque creo que tengo el entrenamiento, digámoslo así, o el don, digo, porque eso ya lo tengo también definido. Y los que enseñamos porque tenemos el don, ¿verdad? Como hay otros que pueden tener el don en otras partes de la vida de iglesia y eso no los demerita y los hace menos. Entonces, la iglesia no es un buen predicador, no es un buen solamente un grupo de alabanza. La iglesia bíblica no es un solo miembro. No piense usted, hermano, que lo único para servir en la casa de Dios es lo visible. Porque algunos dicen, si soy visible, soy importante. Al contrario, hermano. Esos son los cargos como con más de ataque, digámoslo así, como más dados a la acusación o a la observación, al juicio, ¿no? Cuando el gobierno venga, porque eso pasará tarde que temprano, mis amados hermanos, la iglesia será perseguida por sus líderes. Eso ya es una norma histórica incluso, que cuando se quiere destruir una comunión de un pueblo, de un grupo, llamémoslo iglesia, en diferentes aspectos de la historia, se va por el líder. Y si tumban el líder, de ahí para abajo. Y si tumban dando un ejemplo un poco dramático y un poco que puede ser en cualquier momento, sea la verdad dicha, ¿quién va a tomar a cargo las riendas de la iglesia del Señor entre ustedes? Si alguno de los que están en la cabeza caen por cualquier circunstancia, ¿quién va a asumir el cuidar las ovejas? Y si no se están preparando, no nos estamos preparando, la iglesia fácilmente queda dispersa. Se acabó. ¿Qué más? Capítulo 12 de Primera de Corintios, del versículo 15 al 17. 15 al 17. Dice, si dijere al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Entonces, hermanos, ¿esto qué quiere decir? Que en la iglesia hay diferentes miembros, pero todos deben ¿qué? Que hay diferentes dones y por lo tanto si hay diferentes dones. ¿Cuál es el propósito de esta función, mis amados hermanos? Que simplemente sea, no, el que enseña, es el más importante, o el que dirige allí las damas, o el que dirige allá a los jóvenes, o las no, hermanos. Si cualquiera de los miembros no funciona de la manera que debe funcionar, se afecta a la totalidad del cuerpo. Por eso, todos hay diferentes dones, ¿verdad? Y hay que incluirlos a todos, ¿no? Algunos dicen, porque usted es ojo, no, usted no es del cuerpo, es más importante la mano. O como dice acá, si fuera, el cuerpo fuese todo ojo, ¿dónde estaría el oído? Dice en el verso 17. Y si fuese todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Imagínense ustedes, el cuerpo es perfecto, si algo de eso faltara. ¿Qué pasa? Si me llega a faltar por cualquier circunstancia, un accidente, pierdo el dedo, una falange de mi dedo en mi pie, ¿cómo voy a andar? Cojo, donde ya voy, porque el cuerpo perdió una parte que lo mantenía en una unidad, entonces ya ando cojo. Así puede ser. En la historia, cuando las batallas se ganaban a los que perdían la batalla, habían algunas naciones, algunos imperios que tenían por costumbre matar a los que perdían la batalla, pero a otros los llevaban como esclavos. Y una manera de evitar que se rebelaran nuevamente contra los que ganaron la batalla, algo así, ellos le cortaban el dedo, este es el pulgar, ¿no? El pulgar. ¿Por qué? ¿Para evitar qué? ¿Qué hacían con el pulgar? Con eso, en tener pulgar, no, perdieron. De una manera de evitar eso, le cortaban el dedo. Imagínense, ¿no? Pero en el cuerpo del Señor debe haber integración. El hecho de que usted no predique, o no, perdón, o no tenga un ministerio de evangelizar, que no tenga la gracia de pronto de visitar, y pronto dice, yo no me la llevo bien aconsejando, no quiere decir que no hay una parte para usted en el cuerpo como miembro del cuerpo. Hay que saber, ¿no? Y sé que aquí hay un tesoro en la congregación, mis amados hermanos, en este aspecto, hay un tesoro
de que muchos no saben qué función van a cumplir en la iglesia y cómo van a funcionar y hasta que no lo descubran, hasta que no lo vivan. Por eso hay que vivir los diferentes ministerios con santidad, con devoción, con responsabilidad, con condiciones, hermano. Eso no es cualquiera que venga yo canto, que venga yo sirvo, que venga yo enseño. Hasta para hacer cualquier cosa humilde hay que tener condiciones. Y esas condiciones no son nuestras, están en la palabra de Dios. Porque si no, también el cuerpo se afecta, ¿no? Entonces yo tengo ahorita un problema con el carro y me está goteando un líquido. Resulta que ese líquido me afecta el freno y que si yo no estoy pendiente de ese goteo para cerrarlo, ¿qué va a pasar? Que yo estoy frenando el carro, pero en cualquier momento me puede fallar el freno y me estrello. Entonces, algo tan sencillo como me dijeron que el cambio valía 1,000 pesos, imagínense, y desarmar una pieza por 30 para que le pongan un cauchito de 1,000 pesos, pero si no lo hago, puedo desbaratar el carro. Entonces, cualquier cosita, por pequeña que sea, puede afectar la totalidad, en este caso de nosotros, del cuerpo. Bueno, 1 Corintios 12, 18 y 19. ¿Qué otra cosa ven ustedes ahí? 1 Corintios 12, 18. Ya vimos la primera que es pluralidad o diversidad. La segunda, integración, en el 15 al 17. Hay que integrarlo, ¿no? El ojo no es más importante que la mano, ni la mano más importante que la oreja, todos iguales. Muy bien, 1 Corintios 12, 18 y 19. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como ¿quién? ¿Quién quiso? ¿El pastor? ¿El líder? No, Dios. Por eso el líder no delega. Algunos dicen, hermano, es que usted no delega. Es que no es por delegar, hermano. Es que la disposición viene del Señor. El sentir viene de Dios y el servicio nace del corazón. Estar diciéndolo a todos, haga esto, haga aquello, haga aquello, haga aquello, pues sí, a veces toca hacerlo, es verdad. Pero no es como Dios espera que funcionemos. Usted de manera natural, santa, va a, versículo 12, funcionar. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de nosotros. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Eso tiene que ver con lo que vimos el jueves también anterior, con las 3 palabritas, ¿se acuerda? Que está en Romanos 12:5. Eso tiene que ver con Romanos 12:5. Dependencia, independencia e interdependencia. En el orden de ideas, digámoslo así, que son más importantes, dejamos de último la independencia, pero la dependencia y la interdependencia son las más importantes. Dependiendo de mi hermano, sostenerme, dice Gálatas 6:1, sostengáis a los débiles. Yo tengo que depender de mi hermano, ¿verdad? El débil depende del más espiritual. El pecador depende de qué? En la iglesia. ¿El pecador depende de qué? ¿Cuál es la dependencia del que peca? ¿Se le acolite el pecado? No, sino que se juicia el pecado. Pero también él depende de qué? De la restauración. Eso es lo que se llama la interdependencia, ¿no? Él va a necesitar, cuando se arrepienta, ser restaurado. Pero algunos quieren vivir la vida de iglesia como si nada, con pecado, y que me acepten y que me reciban y que no me exigan, pero yo vivo acá, yo estoy en la iglesia, vivo en la iglesia, asisto a la iglesia. No lo necesitamos en esa condición. El Señor no lo necesita en verdad. Si no hay arrepentimiento, si no hay un cambio de vida, el Señor va a limpiar su iglesia. Por eso Él se está preparando una iglesia que sea mancha y sin arruga. Y eso nos incluye a todos, mis amados hermanos. Muy bien, funcionamiento. 1 Corintios 12, 18 al 19. Recuerden como dice en el verso 18. Dios ha colocado a los miembros cada uno en el cuerpo como Él quiso. No como yo quiero, hermano, sino como Él quiso. Muy bien. 1 Corintios 12:20. ¿Qué habla 1 Corintios 12:20? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. ¿Qué significa que hay acá? Ya hemos visto ese término en Romanos, pero igual, ¿qué significa esto? Que en el cuerpo, ¿qué somos? Si el cuerpo es uno, ¿qué significa? En cierta manera, delante del Señor, ¿no? Estamos leyendo el 20. Ahora, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Igualdad, ¿no? Somos iguales. Aquí el morenito no es menos que el blanquito, ni el ricachón es menos que el pobre, ni el que ha hecho el bachillerato, solo el bachillerato es más o es menos del que ha estudiado en un minuto, ¿no? Para entender algo. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Alguien dirá, no, yo estudié en la Javeriana. Juan se estudió en un minuto en las unidades delante del Señor iguales. Aquí no es el que más tenga, el que menos tenga. Eso, hermano. Entonces, en la iglesia del Señor, en el capítulo 12, versículo 20,
el cuerpo es uno solo. ¿Por qué? ¿Por qué el cuerpo es uno solo? ¿Cuál es la razón del cuerpo? Aunque la ejemplo se da, pero ¿por qué el cuerpo es uno solo? La iglesia no sería la respuesta más directa, pero ¿por qué? Recuerden que aquí no solamente estamos hablando del cuerpo, ¿no? De aquí para abajo. Recuerden que quien manda el cuerpo es la cabeza, hermanos. Cristo es todo. Entonces, según Cristo, somos iguales. Para Cristo somos importantes, valiosos y funcionales. Primero de Corintios capítulo 12, versículo 21 al 24. Bueno, yo tuve algunas palabras, pero yo pensé que ustedes habían estudiado, me iban a ayudar, me estoy dando la respuesta, pero no importa, estamos para aprender. De todas maneras, como el tiempo no va a alcanzar, yo preparé más adelante, les voy a entregar a ustedes y a los hermanos que están en Zoom, les voy a mandar por el interno, y aquí ya hice una captura de pantalla para los que están acá, para que no se me escapen para el próximo sábado, el próximo jueves, perdón, ¿quiénes vinieron? Para que veo a David, como Arona, bueno, Julito nos está acompañando, a Álvaro, y bueno, algunas hermanas también. Entonces, mis queridos hermanos, ya los tengo guardaditos acá, y ya sé quiénes vinieron. Yo les voy a entregar también a los que están aquí un cuestionario que está listo. Lo íbamos a hacer en grupo, pero el tiempo no se permitió, pero lo ideal era habernos dividido aquí y me lo van a traer respondido para el próximo jueves. Me lo traen respondido acá este cuestionario. Aquí está el resumen de lo que hemos visto de Mateo, Romanos, 1 Corintios, hasta el versículo de lo que vimos en la iglesia como un cuerpo en 1 Corintios 12 al 13. Pero terminemos, ya nos quedan 5 minutitos. 1 Corintios 12, 21 al 24. ¿Qué habla acá? Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. ¿Qué palabra podemos usar acá para identificarnos como iglesia, como un cuerpo? En los versos del 21 al 24. Todos somos ¿qué? Importantes o útiles, ¿ok? Esa palabra muy indispensables, hermanos. Créanme. Miren, hermanos, yo he tenido que luchar en mi caso personal de mi personal con muchas inseguridades de manera personal, mucha baja autoestima. ¿No? En mi juventud luché por eso, ya no, ya soy un viejo resabiado y duro, terco muchas veces, pero en el Señor, hermanos, a veces nos toca aprender también a ser y tener un carácter firme en el Señor, no tener que, perdón, baja autoestima. En la iglesia del Señor, dice, y voy a leer la frase que usé el jueves anterior, ya la leo, que la dijo Spurgeon, muy interesante, hablando de este tema, ya la menciono, pero es una verdad que está en la Biblia. Esto no solamente es una frase bonita de Carlos Spurgeon, sino tiene su fundamento en la palabra del Señor. Pero terminemos, entonces somos indispensables, somos útiles, hermanos. Por eso a algunos no les gusta la frase, pero es una verdad, no venimos a calentar bancas, no, esto es muy importante, mi amado, muy importante, y el Señor le necesita. 1 Corintios 12, 25. Debe haber que en la iglesia, que tiene que ver con Efesios capítulo 4, versículo 12 al 16, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que todos los miembros, todos se preocupen los unos por los otros. ¿De qué habla esto? La interdependencia. Todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Hermanos, y si usted no se preocupa por su hermano, ¿qué está haciendo? Si usted no se preocupa por su hermano, ¿qué está haciendo? ¿Cómo se llama eso en la Biblia? Eso tiene un nombre en la Biblia. Eso tiene que ver con Mateo capítulo 7. Lo vamos a ver este domingo también. Todo está relacionado a el Señor, como todo lo ha cuadrado para que entendamos en su totalidad un buen tema que está edificándonos como iglesia. La enseñanza de Francisco, ahorita la introducción también fue apropiada, porque Dios en este caso nos quiere enseñar a que seamos persistentes. En esto de luchar con Dios hay que ser insistente, terco, necio, valga la redundancia, valga la palabra ahí con respeto, para alcanzar el favor de Dios y la bendición de Dios. Y el Señor espera que seamos en verdad, no para usar el término que otros usan de autosuperación o de empoderamiento. Esos no son términos bíblicos.
sino hablando de que el Señor en verdad nos quiere bendecir si cumplimos y seguimos sus mandamientos y sus principios. Entonces, 1 Corintios 12:25, en el cuerpo debe haber una perfecta armonía. Si usted no se preocupa por su hermano, la ley de Cristo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, ¿y qué? Y a tu prójimo, como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley de Dios. Si usted no cumple este mandamiento, esto que dice en el verso 25, pecamos. Ahí estamos pecando. Y al estar pecando, estamos faltando a la ley de Cristo. Y eso está en la Escritura. Entonces tengan mucho cuidado con aquellos que simplemente piensan o pensamos, hemos llegado a pensar en algún momento que por el hecho de conocer la Escritura o por el hecho de tener un liderazgo, llamémoslo así, o una función visible en la iglesia, no soy más o menos responsable que aquellos que no se ven. De igual manera, el Señor traerá cuentas y llamará a cuentas a todos y cada uno de nosotros si no aplicamos la ley de Cristo, el amor, el respeto, la honra, la obediencia. No debáis a nadie nada, dicen Romanos, ¿no? No, al que honra, honra, al que respeto, respeto. Yo significa, nos preocupemos los unos por los otros. Terminando, el último que está en el verso 1 Corintios 12, 21 al 26. ¿Qué debe haber aquí? Dice, bueno, aunque, perdón, el verso, vamos en el verso 25, debe ser desde el 21 al 26, pero vamos a arrancar desde el 25 para terminar todo el contexto. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. ¿Sí es esto verdad, hermanos? Si es verdad, lo estamos viendo en la iglesia, si alguno padece, un miembro de la iglesia, recuerden, no el que está en pecado y por fuera. Deje que el Señor discipline a los que están afuera. El Señor trabajará y tratará con los que están afuera. Nosotros cuidémonos acá para darle gloria al Señor. Si por disciplina el Señor nos trata, nos prueba, nos disciplina, nos moldea, nos pule, que sea en la comunión de la iglesia, hermanos, en el compartir de la fe, el saber que estamos protegidos acá y acá podemos encontrar perdón, restauración y arrepentimiento, perdón, se me fue el orden, arrepentimiento, perdón, restauración y restitución es la que me falta, restitución. Entonces, hermanos amados, aquí es donde usted es sanado, aquí verdaderamente. Dejemos que los que salieron, el Señor los trabaja ya para cuando vuelva. Ese es el principio que está en 1 Corintios, capítulo 5, del versículo. Ser entregado allá para que el Dios de este mundo lo trate, pero para que su alma sea salva en el día del Señor. Cuidado con menos valorar, hermanos, el peligro del pecado. Entonces, por último, 25, 26. Si un miembro recibe y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Sí está pasando eso, hermano? Si nos gozamos o nos sentimos como habla lo que vamos a hablar este domingo, ¿no? En Santiago capítulo 4. ¿Qué siente usted cuando su hermano se duele? O si usted tiene algo con su hermano y algo le pasa, usted dice, le corre el fresquito, ¿no? Y usted en su autojustificación religiosa dice, bien merecido se lo tiene. Perdón, hermanos, tengamos mucho cuidado con eso, porque eso es pecado. Bueno, hermanos, voy a leerles la frase de Carlos Spurgeon y dejamos aquí. Y les voy a entregar a los que estamos acá, yo saqué 10 copias, yo creo que alcanzan, mire, la fe mía fue perfecta. Y voy a mandar por el interno a los hermanos que están en Zoom acá, estos hermanitos que están hoy acompañándonos, el mismo cuestionario para que lo respondan. Vamos a ver el próximo jueves cómo nos organizamos para dar respuesta a este repaso que vamos a ver. Entonces, dice Carlos Spurgeon y termino en estos últimos minutos. Quiero que cada miembro de esta iglesia sea un obrero. Recuerden, Carlos Spurgeon fue el príncipe de los predicadores. Él le predicó la escritura a millones, cuando no era la tecnología como ahora, miles en la iglesia del tabernáculo en Londres, se llama la iglesia del tabernáculo de fe. Dice, quiero que cada miembro de esta iglesia sea un obrero. No queremos ningún zángano. Si hay alguno de ustedes que quiera comer y beber y no hacer nada, hay muchos lugares en otra parte donde pueden hacerlo. Hay bancos vacíos cerca en abundancia, como dicen aquí mirando allá en el kiosco. Vayan y llénenlos, porque nosotros no los queremos. Cada cristiano que no es una abeja, me gusta esto para una enseñanza. Cada cristiano, y por ahí tengo una, cada cristiano que no es una abeja es una avispa, ¿no? Cada cristiano que no es una abeja es una avispa. Las personas más peleoneras son las más inútiles y aquellos que son los más felices, son apacibles, son por lo general los que están haciendo más por Cristo. Eso es algo de lo que enseñó también Francisco
hablando de cuando habló de la humildad y la mansedumbre. Eso también tiene que ver con el domingo. Hermanos, somos creyentes que de levadura o de miel. Somos una iglesia de levadura o de miel. ¿Qué es lo mejor? ¿Ser miel o ser levadura? Miel, Miel. ¿verdad? Miel, no levadura. ¿Pero qué somos? Entonces, hermanos amados, la única forma de saber lo que somos es entendiendo que ahora somos un huerto. Vamos a terminar con una palabra de oración en este momento.